Historia de la filosofía. Tales de Mileto. El pensador que según la tradición da comienzo a la filosofía griega es Tales, que vivió en Mileto de Jonia, probablemente durante las últimas décadas del siglo VII y la primera mitad del 6 a.C. Además de filósofo, fue científico y un prudente político. No se sabe que haya escrito ningún libro. Conocemos su pensamiento únicamente a través de la tradición oral indirecta. Tales fue el iniciador de la filosofía de la physis, al afirmar por vez primera que existe un único principio originario, causa de todas las cosas que son, y sostuvo que dicho principio es el agua. Tal proposición es importantísima, como veremos de inmediato, y con todo derecho podría calificarse como la primera proposición filosófica de la que acostumbra a llamarse civilización occidental. La exacta comprensión de esta proposición permitirá entender la gran revolución efectuada por Tales, que llevó a la creación de la filosofía. Principio, arjé, no es un término utilizado por Tales, quizá lo introdujo su discípulo Anaximandro, pero algunos piensan que tiene un origen aún más tardío. Si bien es el que sin duda expresa mejor que ningún otro el concepto de aquel quid, del cual proceden todas las cosas, el principio, indica Aristóteles en su exposición acerca del pensamiento de Tales y de los primeros físicos, es aquello de lo cual proceden originariamente y en lo cual acaban por resolverse todos los seres. Es una realidad que permanece idéntica durante la transmutación de sus afecciones, es decir, una realidad que continúa existiendo inmutada a través del proceso generador de todas las cosas. Por tanto, el principio es la fuente y el origen de todas las cosas, la desembocadura o el término último de todas las cosas, el sostén permanente de todas las cosas, la sustancia, diremos más adelante, apelando a una denominación posterior. En pocas palabras, el principio puede definirse como aquello de lo cual provienen, aquello en lo cual acaban, y aquello por lo cual son y subsisten todas las cosas. Estos primeros filósofos, si no el propio Tales, denominaron este principio con el término de physis, que significa naturaleza, no en el sentido moderno del término, sino en el sentido originario de realidad, primera y fundamental. Por tanto, han sido llamados físicos o naturalistas aquellos filósofos que a partir de Tales y hasta el siglo V a.C. indagaron acerca de la physis. En consecuencia, solo es posible comprender el horizonte mental de estos primeros filósofos si recobramos la aceptación arcaica del término y captamos adecuadamente la peculiaridad que la distingue de la acepción moderna. Hay que aclarar ahora el sentido de la identificación del principio con el agua y sus implicaciones. La tradición indirecta afirma que Tales dedujo tal convicción de la constatación de que el sustento de todas las cosas es húmedo. Las simientes y los gérmenes de todas las cosas poseen una naturaleza húmeda y por consiguiente la desecación total provoca la muerte, puesto que la vida está ligada a la humedad y la humedad presupone el agua. Esta será el manantial último de la vida y de todas las cosas. Todo proviene del agua, todo sustenta la propia vida mediante el agua y todo finaliza a su vez en el agua. Por tanto, Tales basa sus afirmaciones en el puro razonamiento, en el logos. Presenta una forma de conocimiento que procede de argumentaciones racionales. Por lo tanto, el nivel de racionalidad al que ya se había elevado Tales
tanto en general como en particular, lo demuestra el hecho de haber investigado los fenómenos celestes hasta el punto de predecir, ante el estupor de sus conciudadanos, un eclipse, quizá el de 585 a.C. También se haya ligado a su nombre un teorema célebre de la geometría. No debemos creer que el agua de Tales consiste en el elemento fisioquímico que bebemos. El agua de Tales hay que considerarla de una manera totalizante, como aquella fisis líquida originaria de la que todo se deriva y de la que el agua que bebemos no es más que una de sus múltiples manifestaciones. Tales es un naturalista, en el sentido antiguo del término, y no un materialista en el sentido moderno y contemporáneo. En la práctica, su agua llegaba a coincidir con lo divino. Se introduce así una nueva concepción de Dios. Se trata de una concepción en la que predomina la razón y que se halla destinada como tal a eliminar muy pronto todos los dioses del politeísmo fantástico poético de los griegos. Y cuando Tales afirmaba además que todo está lleno de dioses, quería decir que todo está penetrado por el principio originario, y como éste es vida, todo está vivo y todo tiene un alma. Adujo el ejemplo del imán que atrae al hierro como prueba de la universal animación de las cosas. La fuerza del imán es una manifestación de su alma, de su vida. Con Tales, el logo humano se introduce con seguridad en la senda de la conquista de la realidad en su integridad, el problema del principio de todas las cosas, y en algunas de sus partes, aquellas que constituyen el objeto de las ciencias particulares, que es la denominación que hoy les damos.